Bueno, un episodio más aquí con un invitado súper especial. Yo le digo el profe Milton, que bueno, yo nuevamente, ya hicimos un podcast con él, pero en este nuevo episodio, profe, para los que quizás no lo vieron, preséntanos quién eres, de dónde vienes y nuevamente me place estar aquí junto a ti. Igual para mí un placer enorme. Mi nombre es Milton Martínez, aquí desde la ciudad bonita, en Bucaramanga, donde estamos ahora radicados con mi esposita, gracias a Dios, sirviendo en lo que el Señor nos permite y especialmente yo desde la academia, espacio donde he estado sirviendo ya durante varios años. 50, ¿no? ¿Cuántos añitos ya? Sí, aunque en la academia, digamos propiamente en la academia, ejercí la docencia mucho tiempo, nivel de básica, decir, a nivel de colegios y demás. Señor. Y ya en la universidad sí, ya bastantes añitos, como 30 años en la universidad. Wow. Pues bueno, nosotros hoy vinimos a hablar de un tema especial, muy bueno, apologética. Quizás para algunos será un término desconocido, profe, y yo te quisiera pedir que por favor nos empieces a ilustrar. Apologética, ¿qué es? En sí, ¿qué es esta palabra? Pues lo entendemos básicamente la apologética como el arte de la defensa de la fe, ¿no? Como el ejercicio de la defensa de la fe, entendiéndose desde una perspectiva argumentativa, la argumentación de la fe. Eso sería, digamos, en principio así muy básicamente lo que podemos entender y es fundamentalmente lo... Ok, profe, y refiriéndome a una pregunta que me hacía aquí un joven de nuestra iglesia, entonces es, ¿y Dios necesita que yo lo defienda? O sea, a ese tipo de cuestionamientos hoy en nuestra juventud, ¿qué podríamos decirle? ¿Dios necesita que yo ande defendiéndolo? Claro, ahí habría una pérdida total del concepto y de la idea. Si notas nuevamente, cuando me pides una definición, te digo es la defensa de la fe, no la defensa de Dios, es la defensa de la fe. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, tenemos un texto bien interesante que está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice, estamos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces nos pone en un marco muy interesante y es poder explicar a aquel que me dice usted por qué cree, qué es lo que usted cree, usted por qué es, por qué no es. Entonces esa defensa de la fe, la defensa de la posición o de la creencia. Y qué bueno que nos aclares este tema empezando porque claro, a veces alineamos y metemos todo a una misma canasta, ¿cierto? Defiendo la fe, defiendo entonces a Dios. Pero qué bueno que empecemos aquí a discernir en cuanto a todos estos términos pequeños, pero que de verdad nos aclaran el panorama. Pero entonces, profe, la apologética en esta defensa, y acabas de mencionar de una defensa, pero con amor o con mansedumbre o con, digamos que, amabilidad, por así decirlo, ¿cierto? ¿Qué crees tú que de pronto esta misma defensa debiéramos nosotros tener alerta para no caer en errores? En errores, pienso yo, como el salir peleando o la disputa, o hasta dónde sería este límite para nosotros ejercer bien una apologética. Bueno, yo te he respondido dos preguntas primeras, las dos primeras preguntas, ¿qué es apologética? Y si Dios necesita que lo defendamos. Sí, son señor. dos preguntas que tú me has hecho, tú entraste así, Sí. pero tú no me has preguntado si yo estoy de acuerdo con la apologética o no. Oh, o sea, bueno. Si tú me dijiste qué es apologética, pues yo te explico. Gracias, ok. ¿Ya? Estamos en una cuestión distinta. Ahora, tampoco te estoy diciendo que no estoy de acuerdo, sino que, a ver, ¿cuál es la cuestión acá? Cuando yo te cité el texto de Pedro, tú pusiste atención y hiciste énfasis en sí, que con mansedumbre, que tal, que con humildad. Pero creo que hay otra cosa que es más importante, no que no sea con humildad, nada más. Antes te cité el texto, pero Pedro comienza diciendo, estando preparados.
Creo que ahí tenemos que empezar nosotros también, dice Pedro, estando siempre preparados para presentar defensa. Efectivamente, creo que la parte inicial, de donde tenemos que comenzar, es la necesidad de estar preparados. El problema en el contexto de la apologética es que nos encontramos con muchísima gente que pretende defender algo que no conoce. Okay. Luego, la apologética no es la discusión por la discusión. La apologética no es la pelea por la pelea, y ahí entran muchos en el campo de que tratan de, por ejemplo, demostrar la existencia de Dios. Permíteme contarte un caso, por ejemplo, una de las experiencias que he vivido. En alguna ocasión me invitaron de una facultad de comunicación en Bogotá, una facultad muy grande de comunicación, y me hicieron la invitación de esta manera. Me dijeron, queremos que usted nos demuestre que Dios existe. Wow. En una facultad de comunicación secular, convencional, sí. Demuéstrenos que Dios existe. Y dije, claro, listo, con gusto yo voy. Sí, listo, yo fui. Y comencé diciéndoles, mire, a mí me invitaron a que les trajera evidencias científicas de la existencia de Dios, a demostrarles, porque la pregunta fue, demuéstrenos científicamente que Dios existe. Y claro, yo con mucho gusto les voy a demostrar a ustedes que Dios existe. Pero les voy a aclarar algo antes de empezar. Yo vengo a responder una pregunta que ustedes me están haciendo, yo no vengo a convencerlos a ustedes de nada. O sea, no partamos del hecho de que es que yo vine a convencerlos y a convertirlos. No, yo no vine a convencerlos ni a convertirles. Ustedes me piden si hay evidencias científicas de la existencia de Dios, sí las hay y se las vengo a presentar, tal como ustedes me pidieron. Y me dediqué a hacer mi exposición, dejando claro que no pretendo. Decía, ¿por qué no vengo a convencerlos? Porque yo parto de un principio, y es que la verdad no está en la razón, sino en el corazón. Eso se traduce en que cada uno cree lo que quiere creer. Yo puedo traerles a Dios y ponérselos acá, y les digo, mira, ahí está Dios. Pero si usted no quiere creer, yo no lo voy a convencer. Como el niño que usted le ofrece un líquido y usted le dice, tómese lo que es sabroso. El niño dice, no me gusta. Pero ¿cómo si ni lo ha probado? No quiero y no quiero y no quiero. Entonces la verdad no está en la razón, sino en el corazón. Creo que allí caemos en un error cuando pensamos en la apologética. Una apologética para convencer, para meter ideas. Okay. Pedro nos dice una cosa diferente. Pedro nos dice, estén preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Y eso hay que hacerlo. Pero la apologética va a tener varios momentos en la historia, en el desarrollo del cristianismo. Hay un autor muy interesante, un teólogo alemán que ejerció su docencia especialmente en Estados Unidos, Paul Tillich. Okay. Paul Tillich, un gran teólogo, escribe 3 volúmenes en lo que llama él Teología Sistemática, y en el primer volumen él habla de la apologética de una manera muy interesante, en un apartado muy pequeño, pero dice, el gran problema de la apologética es que nos dedicamos a discutir tantas tonterías. Miren ustedes, es curioso, en un momento de la historia del cristianismo se llegó a discutir tonterías que parece un chiste, pero se discutió cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Y entonces en la apologética, y entonces si Cristo sí resucitó, y si no resucitó, y si Dios sí existe, y si Dios no existe, y por qué sí existe, y una cantidad de cosas que mira, si tú le resuelves las dudas a las personas, le resuelves un asunto meramente de curiosidad, un asunto que tiene en su cabeza. Entonces Paul Tillich hace un planteamiento maravilloso y él dice, esa apologética ya está mandada a recoger. Esa apologética ya no tiene sentido hacerla. ¿Cuál es la apologética que tiene sentido hoy? Que va a ser el planteamiento interesantísimo de Paul Tillich. Él dice, la apologética que nosotros debemos resolver de la siguiente manera. Cada persona que plantea una cuestión, que verbaliza una cuestión, detrás de la cuestión que verbaliza hay una necesidad existencial. Okay. Mira tú que eso fue lo que descubrió Jesús cuando la mujer dice ¿dónde debemos adorar? Esa es la pregunta que verbaliza, pero detrás de esa pregunta hay una necesidad existencial. ¿Debemos pagar impuestos o no pagar impuestos? ¿Debo nacer de nuevo? ¿Cómo entro en el vientre de la madre? Esas son preguntas que tú, si te pones a explicar eso, resuelves un problema intelectual, pero no una necesidad existencial. Entonces dice Paul Tillich, la apologética hoy debe funcionar más bien en donde el apologista o el interlocutor sea capaz de discernir cuál es la verdadera necesidad existencial
de su interlocutor y demuestre que el mensaje cristiano tiene la respuesta a esa necesidad existencial. Y esa es una apología totalmente diferente a lo que nosotros pretendemos llevar de discusiones, donde nota que en ese planteamiento de Paul Tillich, cuando te dice, yo como teólogo debo ser capaz de discernir la necesidad existencial o la pregunta existencial del otro, ya de entrada te está diciendo, si tú no eres una persona que estás capacitada, jamás vas a poder descubrir la necesidad existencial. Wow. Entonces terminamos haciendo una pseudo apologética que se convierte en las discusiones eternas de asuntos intelectuales que nunca se van a resolver. La verdadera apologética hoy debería apuntar a resolver realmente el problema de fondo que el ser humano tiene, como cuando Jesús responde a la samaritana, responde al fariseo, responde al necesitado, al enfermo. Wow. Tremendo, tremendo. Profe, pero tú me hablabas de que, bueno, usted no me ha preguntado, ¿será que yo estoy a favor, en contra de la apologética, de todo esto? Digamos que para hoy situarnos en nuestro presente, en lo que se ha convertido también la cultura de la iglesia, ¿cierto? Hablo de ir a nuestros servicios, de pronto ahorita que evangelizar por muchos medios digitales, toda esta cuestión que hoy nos vemos también nosotros inmersos. ¿Tú dirías la apologética está vigente? La apologética hay que saberla administrar, hay que saberla, digamos que educar a las personas en esto, porque efectivamente hoy, digamos que en el pasaje y lo que me haces ver, es decir, hey, tienes que estar preparado y lo recibo así porque claro, me hiciste ver, hice énfasis en lo que puede ser no la discusión y demás, pero ahora el estar preparado, pero en esa misma preparación, esa preparación es para estar dispuestos a ganar alguna contienda que muchas veces lo vemos en las redes sociales, por ganar un like, por ganar un comentario, hey, me voy a preparar porque quiero que mi idea supere a la de esta persona. Pero ahora de forma personal quisiera preguntarte, ¿qué función tiene este concepto en la iglesia de hoy en día? Sí, es que el problema radica justamente en que, mira, la apologética, el concepto general, ¿no? Obviamente que hay gente que lo ha tenido claro, pero en el concepto general, mira tú que el concepto de la apologética ha estado en el marco del ateísmo. O sea, la apologética principalmente se ha enmarcado tenemos que estar preparados para debatir con el ateo y demostrar al ateo que Dios existe. Tú mismo me hiciste por eso la pregunta de por qué Dios hay que defenderlo. Ajá. Porque la apologética está centrada en eso. Por eso planteaba el concepto tan interesante Paul Tillich, que Paul Tillich lo saca de ahí. Lo saca de ahí. No tiene sentido eso. Eso no sé. ¿Cuál es la idea? Hay una necesidad existencial en las personas. Y esa necesidad es lo que debemos entender más bien como nuestro propósito de hacer apologética. En ese orden de ideas, no es lo que tú decías, la apologética para ganar un debate. No es para ganar debates. Aquí ya logré demostrarle que Dios sí existía, entonces yo gané el debate. Sí. Yo lo gané. En aquella ocasión que te contaba, que fui invitado, cuando yo termino mi exposición, un joven me levanta la mano y me dice, profesor, listo, ya, ok, y usted nos dijo que usted no venía a convencernos. Está bien, entonces no me voy a meter en la discusión. Pero sí le quiero hacer una pregunta. Si Dios existe, entonces, ¿qué va a pasar con los que no conocieron a Dios y se murieron antes de que llegara el Evangelio aquí a América Latina? Porque el Evangelio en América Latina es muy joven. Y entonces, ¿qué va a pasar con los que se murieron? Yo le dije, hombre, le voy a dar 3 respuestas a su pregunta. La primera respuesta, no sé. No sé. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Ajá. Y eso es un problema de Dios. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? No sé. Eso es Dios el que lo va a resolver. Segundo problema o segunda respuesta que le voy a dar es que yo no sé lo que va a pasar, pero lo que yo sí sé es que Dios es justo. Entonces la decisión que Dios tome va a ser justa. Y Él no tiene que explicarme a mí lo que va a decidir, porque es un problema de Él. Okay. Y la tercera respuesta que yo le voy a dar a usted es que yo no sé qué va a pasar con los que murieron antes de conocer el Evangelio.
Lo que sí le puedo decir y lo que yo sí sé es qué va a pasar con usted que conoció el Evangelio y no lo acepta. Me explico, no se trata de ganar discusiones. Se trata de moverle el piso a la gente para que piense en la fe, para que piense en sus realidades. Las discusiones de ganar y de perder no son discusiones que deben entrar dentro de la perspectiva de la apologética. Entonces, frente a tu pregunta, creo que no se trata aquí de la apologética por la apologética, no se trata de entronar la apologética. Creo que se trata de usar la apologética como un recurso y en ese orden de ideas, con una sociedad cambiante como la que siempre estamos, es necesario cambiar también el concepto de apologética y la metodología de la apologética. Wow. Entonces, definitivamente estamos en un momento y confirmando lo que ahorita me informas de Tilly, definitivamente deberíamos pasar a lo que es hoy en día unas discusiones y planteamientos de debates, per se el debate, ¿sí? A entender, yo hoy quiero presentar mi convicción de por qué Cristo es mi Señor. Y que eso me lleve a una transformación de pensar y de rendición, ¿verdad, profe? Entonces, definitivamente hoy nos vamos con, al menos yo espero que ustedes allá en casa, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de disposición de la disputa a voy a mover el piso. Me voy con esa frase, profe. Voy a mover el piso de aquel que quizás sí prestó el oído, porque mira, en tu historia, este estudiante que luego pregunta un poquito más, siento yo que esos son los momentos donde tal vez a nosotros hemos pasado por alto. Como cristianos a veces quise ganar, quise demostrar que yo ahora tengo la verdad y súmese a mi verdad, y usted que no tiene la verdad, pues dése cuenta que yo sí, que yo la encontré, entonces venga a mí. Y oh sorpresa que por favor detengámonos, ¿no, profe? A poder impartir de ese conocimiento, de invitar a decirle, venga, piense hoy en la fe, piense hoy que hay alguien que lo ha amado, que vino por nosotros, que hoy se nos presenta desde un conocimiento y desde una verdad. Así que, profe, ¿usted cómo nos invitaría a entrar a este territorio? A que los que hoy conocieron la misma palabra, el significado, puedan de verdad decir, hey, determino mi vida y mi pensamiento a no entrar a una corriente más de disputa, porque es que se volvieron famosos, profe, los debates. No sé si usted los ha visto, pero ahorita ahí en todas las plataformas es el debate y venga, me peleo. ¿Y quién tuvo el mayor apoyo para decir, listo, sí, me dio una paliza intelectual? Y hoy lo intelectual desde también lo teológico, ¿no? Pero ¿cómo nos invitas tú a decir, venga, desármese y transfórmese? Yo creo que la clave, otra vez terminemos con lo que empezamos. La clave la presenta Pedro, porque nos da unos tips muy claros. Pero estemos preparados. Segundo no es para defender, sino para dar razón. Okay. Y luego dice de la esperanza que hay en nosotros. Dice con mansedumbre y con reverencia. Pero creo que en el tip que da Pedro, estar preparados. Esa preparación no consiste en, venga, leemos a ver qué puedo responderle a este que me está discutiendo lo que yo creo. Creo que la principal preparación, no hay forma de uno prepararse en términos de fe y de apologética, lejos de una experiencia personal con Dios. Porque el problema es que queremos debatir cuestiones espirituales que ni siquiera vivimos. Cuando yo tengo una experiencia con Dios, no necesito defender esa experiencia. Necesito mostrar esa experiencia con Dios. No es el Dios que yo puedo describir teóricamente. Es el Dios del cual puedo dar un testimonio
de permanencia, de vida, de comunión diaria con Él. Y cuando yo vivo la fe, primero no me preocupa que otro cuestione mi fe, porque es mi experiencia. Mi fe no es que ahora yo hago una cosa porque esta me dijo algo, pero ahora me doy cuenta que es otra cosa. No, cuando yo tengo una experiencia, nadie me quita lo vivido. Bueno, a vivir la fe. A vivir la fe. Profe, gracias por este espacio, gracias nuevamente por abrirnos los ojos en temas tan buenos, tan edificantes para nosotros. Gracias por hoy compartir este espacio, edificar a nuestra iglesia, a las personas que nos ven, y súper invitadísimo aquí al Podcast Vida. Y bueno, el profe Milton. Profe, ¿dónde te buscamos o tienes redes sociales? ¿A dónde podemos seguir indagando contigo parte de lo que es todo este conocimiento? Bueno, nada, yo estoy aquí, sí, obviamente manejo las redes sociales normales. ¿Cómo te encontramos? No soy youtuber, no ando viviendo de las cosas que se manejan ahí. Mi nombre, Milton Martínez, me encuentran, tengo un canal de YouTube no con la intención de promocionar nada, es un canal donde subo enseñanzas, más lo uso con mis estudiantes para darles material ahí, pero ahí me encuentran Milton J. Martínez M. Y bueno, hay una página que forma parte de una comunidad con la cual estoy impartiendo enseñanzas, y las enseñanzas se suben ahí a la comunidad, a la página de la comunidad, www.jadabar.com, Jadabar con H y con B grande, B de Bogotá, jadabar.com. Ahí lo vamos a colocar. Profe Milton, muchas gracias, que Dios te bendiga, gracias por vernos en un episodio más, y bueno, te esperamos aquí en tu Iglesia Vida. Dios les bendiga.